Hola, ¿qué tal? Buenas noches, espero que todos ustedes estén muy bien. Mi nombre es Martín Simonetta y desde la Fundación Atlas hoy vamos a estar conversando con Yayi Morales, analista económica del Grupo Joven de la Fundación Libertad de Rosario, columnista radial. Ya se está sumando ella, así que vamos a charlar sobre temas poco importantes, ¿no?, en la Argentina, como son la inflación, la emisión monetaria y la perspectiva del public choice, de la teoría de la elección pública. Saludamos a todos los que se van sumando y estamos esperando que se sume Yayi Morales, como decíamos, analista económica del Grupo Joven Fundación Libertad de Rosario, para hablar de inflación, de emisión monetaria, public choice. Así que en cualquier momento estará sumándose Yayi Morales, estos temas que tanto nos preocupan y afectan nuestra vida cotidiana. Argentina es uno de los países que tiene mayor inflación del planeta, el segundo de América Latina, solo después de la dramática situación de Venezuela. Así que vamos a ver cuáles son las causas de la inflación a través de la visión de Yayi Morales, que es analista económica, a la vez es columnista radial, nos va a contar sobre su experiencia eh, y vamos a conversar con ella respecto de las actividades que desarrolla en los distintos medios, en la investigación, en las columnas de opinión. Tiene un Instagram muy con mucha actividad, ¿sí? Y también en su Twitter tiene mucha actividad, pero el Instagram es particularmente rico, así que aquí está Yayi, vamos a invitar a sumarla, vamos a iniciar la conversación, ¿sí? Hola Martín, ¿Cómo estás, Yayi? ¿Todo bien? Una ¿cómo alegría estás? conocerte personalmente, digamos, en la era Un gusto, virtual. sí, 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 ahora la presencialidad es un poco esto también, ¿no? Se ha convertido los encuentros a través del teléfono, así que un gusto conocerte. Claro, claro. Así que bueno, un placer enorme. Soy seguidor tuyo en las distintas redes, en Instagram, en Twitter. Veo todas tus actividades. Y te estaba comentando y estaba presentándote mientras vos te sumabas, que vos sos analista económica, sos parte del grupo joven de la Fundación Libertad, de los queridos Gerardo Bongiovanni, Alejandro Bongiovanni, a quienes mandamos un abrazo enorme, de Rosario, columnista radial. ¿Querés contarnos un poco las actividades que realizás? Dale, perfecto. Esa descripción que diste es acertada, a eso me estoy dedicando en este momento. Yo estoy finalizando la carrera de licenciatura en economía, estoy ahí con las últimas materias, por eso todavía no es economista el título. Yo suelo bromear en Twitter y pongo casi economista. Y bueno, y en el último tiempo, ya hace unos 2, 3 años, que me interesé en los medios de comunicación, me di cuenta que me gustaba muchísimo, sobre todo la radio, pero un poco también hacer entrevistas vía Instagram, si cada tanto tengo algún momento escribir alguna nota. Me gusta mucho todo lo que sea medios de comunicación y empecé a abocar un poco la carrera para ese lado. Así fue que el año pasado, todavía no tiene un año la cuenta esta en la que estoy hablando ahora, pero sí, hará unos 9 meses más o menos que creé esta cuenta en Instagram, donde justamente me dedico a crear contenido de economía para personas que no sepan de economía, que no hayan pasado por esa carrera, que quieran aprender, que quieran justamente entender desde cero. Yo le llamo Economía 101, haciendo alusión, viste, a cómo son los programas en muchas materias 101. que, claro, exactamente, que las primeras materias, viste, le suelen poner 101 como decir, bueno, bien introductorio. Entonces trato de explicar lo más simple posible y obviamente, bueno, nunca subestimando al público, porque también todos por vivir en Argentina ya hay un montón de conocimiento que tenemos por respirarlo casi que en la calle. Vos agarrás a un nene de 10 años, le preguntás qué es la inflación y quizás no sabe de qué le estás hablando, no conoce el concepto, no te lo sabe definir, pero sabe que el caramelo hoy le salió más caro que ayer. Entonces, eso también, viste, en Argentina lamentablemente un poco lo aprendemos con la práctica. Pero bueno, lo que hago es un poco eso, tratar de llegar a un público que justamente no estudió esta materia, pero que quiere aprender, quiere entender un poco por qué pasan las cosas que pasan, por qué incluso somos tan cíclicos con algunas crisis, con algunos problemas que no se resuelven en este país,
y que tantos otros parecen tener ya sorteados desde hace varios años, ¿no? Lamentablemente Argentina en muchas cosas está estancada. Y bueno, y es un poco eso a lo que me dedico. Este año también comencé a tener una columna semanal en un programa por la mañana, columna de economía, por supuesto. Después estoy en otro programa los días lunes, con Nacho Bongiovanni y con otros compañeros del Grupo Joven de la Fundación Libertad. Y bueno, y en el Grupo Joven, sí, ahí soy miembro actualmente. Desde 2014 aproximadamente, estuve en un periodo como coordinadora unos 4 o 5 años, y bueno, ya ese cargo lo dejé este año hace poquito, pero sigo, por supuesto, en contacto y participando de las actividades con los chicos. Genial, ¿y vos Ese es el vivís en resumen. Rosario? Buenísimo, ¿vivís en Rosario? ¿Sos oriunda de Rosario también? Sí, 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 vivo acá, nací acá, siempre rosarina. bueno, hermosa ciudad para vivir, digamos, ¿no? Sí, sí, Increíble. tenés que dejar un poco de lado la inseguridad, ¿no? Que lamentablemente eso es lo que más preocupa a los rosarinos hoy en día, pero sí, realmente que es una ciudad muy linda, la gente también es muy cálida, y sí, sí, a mí me gusta mucho. Sí, 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 traten de evitar la distorsión que se va generando social que vemos en Buenos Aires y los efectos sobre la seguridad, etcétera, ¿no? Ojalá se pueda frenar eso, ¿no? Pero bueno, cuando Sí, la pobreza es en Buenos Aires, 1 de cada 5 habitantes es pobre, vive en villas, perdón, 1 de cada 5 vive en villas, no es pobre, es complicado, ¿no? es gravísimo. Aislar ese fenómeno de lo que pasa a nivel país, donde prácticamente 1 de cada 2 es pobre y 7 de cada 10 en el conurbano bonaerense, chicos son pobres, ¿no? Así que es Sin dudas. una cuestión realmente compleja, ¿no? Sí, realmente eso, bueno, es algo que yo creo que preocupa a nivel país, ¿no? Hay regiones peores que otras, pero lamentablemente la pobreza, yo creo que es uno de los datos que más alarma hoy en día. Porque sí, podemos hablar de inflación, de educación, de inseguridad, lamentablemente hay muchas materias en las que podemos estar muy preocupados y deberíamos, pero a mí la pobreza creo que es uno de los datos que más me duele. Ujú. Y yendo a las causas de la pobreza, ¿no? Porque, ¿cómo ves vos la economía del país hoy? Bien, bueno, qué pregunta amplia. Voy a empezar por, por la primera Sí. parte, las causas de la pobreza, ¿no? A desmitificar un poco esto, si tiene causas la pobreza, ¿no? Eso muchas veces se habla. A mí me gusta seguir un poco más la línea de Ludwig von Mises, no sé si seguramente lo habrás leído, pero es un poco esto de, en realidad no es la pobreza la que tiene causas, sino que la que tiene causas es la riqueza. Entonces tratar de estudiar qué es lo que ha hecho que otros países crezcan, que estén en situaciones muchísimo mejores que las nuestras. Incluso, si vamos a nuestra historia, la Argentina ha estado en top rankings a nivel PIB per cápita a fines de 1800, principios de 1900. Argentina empezó marcando un trayecto de un país muy distinto al que es hoy. Entonces, me parece que en realidad es más que hemos hecho muchísimas cosas mal, se han aplicado muchísimas políticas económicas que han llevado justamente a los resultados que tenemos hoy en día, y que un poco la foto que vemos hoy de la pobreza, también, bueno, sí, los chicos que podemos sumarlo en los últimos 2 años casi ya de pandemia, pero incluso antes la situación educativa ya era muy mala. Pero como te digo, en las fotos no son solo, a mí un poco me molesta, viste, cuando asume un gobierno y le echa la culpa al anterior, que eso lo hemos visto con todos los colores políticos, y Sí. en realidad es un poco una culpa, yo creo, generalizada, porque no fue solo quien gobernó 4 años o 8 quien le haya tocado, quien logró generar la mayoría de los problemas estructurales que tenemos hoy, sino que es una Ujú. sumatoria de malos gobiernos, de malas políticas económicas, por supuesto, muy mal implementadas, yo creo que incluso en algunos casos podemos hablar de un mal entendimiento del mercado, quizás, o muchas veces por conveniencia e intereses, obviamente. Y esa sumatoria, como te digo, de malas políticas económicas han hecho que lleguemos a donde estamos hoy. Por eso, volviendo a tu pregunta de, bueno, ¿cómo ves la pobreza? ¿Qué es esta situación de cómo se genera la pobreza? Yo creo que en realidad lo que tenemos que preguntarnos es, ok, los países que están creciendo, ¿qué hicieron para llegar a ese recorrido? Incluso los que ya hoy son potencia, ¿qué hicieron cuando no lo eran para poder estar donde están hoy? Me parece que esas son por ahí los interrogantes que hay que plantearse, y generalmente
dependiendo obviamente de la bibliografía que leas y dónde te enfoques, pero generalmente el camino suele venir por un respeto a la propiedad privada, por unas leyes claras y no cambiables en el tiempo, por unas reglas de juego justamente que te permitan al individuo trabajar de lo que quiera trabajar, hacerse del fruto de su trabajo y desenvolverse en sociedad. Un poco así es como yo entiendo que funciona el mundo y que los países que vemos hoy tan ricos y que ojalá estuviésemos en esa situación, han seguido ese camino, ¿no? No sé si Claro. vos coincidís. No, absolutamente, ¿no? Y te pregunto un poco para seguir rompiendo el hielo, y pensando en la marcha peronista, ¿ha sido eficiente Argentina en combatir el capital? Yo te diría que sí. Es que sí, porque me parece que justamente por eso estamos como estamos, digamos. Hoy justamente leía hace unos minutos nada más de Miguel Pese, que hizo un comentario así como, vamos a flexibilizar el cepo cambiario una vez que tengamos más dólares, que ingresen más dólares. Una cosa así fue la oración, Claro, prácticamente. El planteo es al revés. Justamente, nadie va a entrar donde no lo dejan salir. ¿Qué dólares van a llegar si no se pueden después llevar las utilidades o hacer lo que quieran con ese dinero, digamos? Es como que, yo creo que sí, que lamentablemente esa eficiencia que planteabas en este combatir el capital muchas veces tiene éxito. Porque, a ver, lo podemos ver muy simple. La mayoría de los mercados, te diría todos quizá, los mercados que están tan regulados en la Argentina y en cualquier lugar del mundo, se escapan por algún lado y ese lugar es el mercado en negro. En el dólar, como te decía, recién justo tocábamos el cepo cambiario, podemos ver el dólar blue, que es un caso que nosotros lo tenemos muy naturalizado, pero cuando se lo claro. explicás a un extranjero y le decís, sí, mira, Ujú, el dólar blue es el dólar en negro. Sí, técnicamente no es legal, pero está ujú. en las noticias. Y nosotros transaccionamos, si tenés que ir a comprar dólares, lo más probable es que lo consigas ese número. Y entonces es como, ok, pero es legal, no es legal, ¿cuál es la línea? ¿Por qué salen los diarios si es ilegal? Entonces, Claro, esas cosas se generan justamente porque lo que se intenta es regular todo. En Argentina en este momento, en el caso del mercado del dólar puntualmente, se trata de regular tanto precio como cantidad, que es ujú. directamente una imposibilidad en economía, y se te termina escapando por algún lado. Ese lugar es el dólar blue, porque las personas justamente en no querer tener pesos en el bolsillo, porque saben que pierde valor su moneda, que cada vez pueden conseguir menos bienes y servicios con ese mismo billete, bueno, se tratan de ir a lo más simple. Lo más fácil a lo mejor para conseguir, si necesitas de hoy para mañana, no tenés muchos ahorros, porque encima la situación del país tampoco se presta lamentablemente como para que uno tenga muchísima capacidad, digamos, adquisitiva en ese sentido. Decís, bueno, ¿qué es lo más simple, lo que más fácil puedo llegar a tener acceso? Bueno, te vas al dólar y el que la mayoría de la gente consigue, si no tenés alguna cuenta en el exterior a tu nombre, o porque encima te van poniendo todas esas limitaciones, el común denominador puede acceder al dólar blue. Así es como se genera este mercado negro. Y otro ejemplo que te doy, muy también evidente para todos los que nos están escuchando, es el mercado laboral. ¿Qué Ujú. cantidad de informalidad hay en Argentina? Eso es impresionante y yo se lo adjudico a las trabas que existen justamente, a las leyes laborales que hacen que quien quiera contratar prácticamente tenga que adoptar a la otra persona, que tenga que pagarle una cantidad inmensa que el otro no recibe, porque tampoco lo va a ver seguramente cuando se jubile ese dinero, tampoco lo ve en la actualidad en servicios públicos. Entonces, es una ineficiencia muy amplia. Después, a su vez, tenés el caso de que si no funciona con tu nuevo empleado, lo querés echar, no podés en estos momentos. Entonces, todas esas cosas hacen que el empleador, por más que quiera dar trabajo, se pregunte dos veces a la hora de contratar. Y así también es el mercado en negro. Claro, y Se como vos pueden, decías, te sí, interrumpo porque en Argentina es más simple divorciarse que echar un empleado, digamos, sí, ¿no? Y sí, como vos sí, decías sí, sin antes, duda, nadie entra sí, donde no puede salir, ¿no? Y eso explica un poco el enorme volumen de la informalidad laboral, ¿no? totalmente. Incluso en estos casos también se está viendo, si vamos a lo que es el mercado laboral, se está viendo ahora, depende, ¿no? La generación, eso va cambiando mucho. Pero en la juventud se ven muchos chicos que, además de muchos que están queriendo, empiezan a pensar en emigrar y demás, tantos otros que se quedan en la Argentina, pero buscan una oportunidad laboral afuera.
Claro. si consiguen algún mecanismo para lograr cobrar de algún modo ese dinero, son muchísimo más rentables. ¿Por qué? Porque en este momento un salario de afuera, imagínate en cualquier otra moneda, cobres en dólares, cobres en euros, hasta te diría cobres en pesos uruguayos, cobres en Sí. cualquier otra moneda, es muchísimo más beneficioso que cobrar en pesos. Y Ujú. la verdad es que en Argentina, por suerte, y eso sí, es un talento que tenemos muchísimos recursos humanos, ¿no? Un capital humano muy valioso, que podría ser mucho más la cantidad de población que accede a eso, sin dudas, porque, te repito, la situación educativa es lamentable y en eso hay que hacer hincapié, pero sí tenemos profesionales muy buscados en el exterior. Entonces hay chicos que dicen, mira, yo la verdad que a mí acá no me sirve trabajar, porque la mitad se la lleva el Estado, yo no la voy a ver nunca, me pagan poco, porque también el empleador se encuentra en una situación compleja, ¿no? A la hora de intentar vender y acá adentro con todos los impuestos que tiene. Entonces es como un círculo vicioso. Claro, y te pregunto en este contexto, ¿la culpa de la inflación es del chino que se volvió loco y remarca los precios? Bueno, claro, qué buena pregunta esa. Yo, mira, a mí me gusta exactamente plantearlo así. Si la culpa de la inflación es de los empresarios malvados, las grandes cadenas de supermercados, de toda esta gente que se complotó y quiere que los precios suban. Ok, ¿por qué solo pasa en Argentina? Si los mismos empresarios, las mismas cadenas existen en otros lugares del mundo. ¿Por qué se va Falabella? ¿Por qué se va Walmart? ¿Por qué se va, no sé, las tantas otras que se han ido? Si son los dueños, son los mismos, digamos. Que le empecinaron con hacerle la vida imposible a las personas que viven dentro del territorio argentino. No, esa no es la respuesta. Entonces ahí nos metemos un poco en, bueno, cuáles son las causas o la causa única, ahí hay mucha bibliografía de eso, los economistas suelen discutir mucho, ¿no? Sobre si son varias o es una sola, pero las causas de la inflación. Sin dudas, y esto es lo que a mí siempre me gusta destacar, lo que nadie discute, no importa la escuela, no importa si son monetaristas, estructuralistas, existen muchísimas escuelas en economía, pero lo que nadie discute es que para que exista menor inflación mínimamente, después algunos dirán para que no exista, pero bueno, para que exista menor Claro, inflación, tiene que haber, digamos, una suerte de política monetaria sustentable. Una suerte de banco central o autoridad monetaria, quien sea, que no esté derrochando, imprimiendo dinero a mansalva para solventar el gasto público y el déficit fiscal. Entonces, eso es lo que nadie discute. Después, bueno, hay otras escuelas que dirán que existen otras causas. Yo ahí sí, te soy sincera, en esta cuenta trato de hacer posteos que sean objetivos, entonces cuento las distintas visiones, ya lo he hecho en una publicación y me he comido algunos insultos también, pero bueno, yo me inclino más por la corriente monetarista, que es la que justamente avala esto de la inflación es un fenómeno monetario. Y aparte, Y tal vez, sí, por ejemplo, en otros casos podemos discutir un poquito los de las décimas, pero en Argentina es tan claro, salvaje, tan evidente, que es como un exactamente. adicto al Paco, ¿viste? Que vive todos los días drogado, y cuál es la causa de que su corazón no esté bien y su cerebro tampoco. Acá es como Exactamente. que, Yo siempre digo esto, si tenés 0,5 anual, claro, bueno, charlémoslo. Charlemos si sí, fue exactamente emisión. Si querés, ahí nos ponemos a discutir. Hay datos bueno, que obviamente van a avalar que sí, que en el largo plazo se termina convalidando con emisión monetaria. Después, bueno, hay otras escuelas que van a decir que no necesariamente. Pero eso se puede charlar. Ahora, ¿qué lejos estamos de un 0,5 mensual, ya te digo? Ni siquiera anual. claro, claro, Estamos en este momento con una inflación de la inflación del mes de julio fue 3% mensual. Estamos con una inflación que ya llegó acumulada, esto es decir, desde el principio del año hasta ahora, 29,1%, cuando el presupuesto del 2021 decía que iba a ser en todo el año 29%. O sea, en 7 meses tuvimos la inflación que el presupuesto proyectaba que íbamos a tener en 12. Vamos a claro. ver dónde termina el 2021. Pero como te decía, si vos mirás, la mayoría de los países este tema ya lo resolvieron. No es algo que se estén preguntando mucho, digamos, en el resto del mundo. Tal cual, estuve hace unos meses en Bolivia y la inflación anual era 1,6%. Anual, Mm, anual, no estoy hablando claro, Suiza, no estoy hablando exacto, Dinamarca, eh, y, exacto. Bueno, nuestros y, vecinos de la región no tienen el claro, problema que tenemos nosotros. Mira, yo hace poco conversaba con una chica de Colombia
y ella justamente me decía, estábamos haciendo un vivo, era así en este formato, y ella hablando hizo como una oración muy larga y en el medio dijo, sí, 3% de inflación y siguió. Y le digo, Sí, espera. Vos me estás hablando, vamos a aclarar por las dudas, vos me estás hablando 3% de inflación anual. Estaban muy enojados los colombianos porque el gobierno había proyectado creo que un 2% y iba a llegar a un 3%. Entonces le digo, vos me estás hablando de un 3% anual, lo quiero aclarar para que todos los que están viendo sepan, porque la mayoría de mis, digamos, de mi público es de Argentina, y acá manejamos ese número mensual. Se quedó ya. helada, porque no lo podía creer. Claro, y sabés que yo tengo muchos alumnos venezolanos, debe ser un 20% de mis alumnos son venezolanos y me dicen, pero 50% anual no es nada comparado con 1 millón, Claro, ¿no? Así que claro. es Y sí. increíble. Mira, tengo, Y, si querés, sacar los datos, países con más inflación del 2020, del año pasado. Entonces tenemos sí, un ranking de cuáles fueron los 10 países con mayor inflación del año pasado. Por supuesto, encabeza a nivel global Venezuela. Lamentablemente sabemos el nivel de crisis económica, política, social, humanitaria, a nivel completo, ¿no? Que vive Venezuela con 6.500%. Yo te diría que es casi un número que se escribió porque no sé también cómo se mide, ¿no? Allá. Es claro, como, bueno, claro. 6.500, pone algo, por poner. Después tenés Zimbabue en el segundo lugar, 622%, Sudán en el tercer lugar, 141%, Líbano, cuarto lugar, 85%, Surinam con el 50%, y en el sexto está la Argentina con el 36%. Ahora, mira este dato. Sexto lugar, la Argentina con el 36%. Los siguientes países que vienen hasta completar el ranking del décimo, todos tienen menos del 29%, y ya los últimos ya tienen alrededor del 15% aproximadamente. Claro. Después, la mayoría de los países del mundo se manejan, cuando tienen una alta inflación, es porque apenas pisa los 2 dígitos, y ahí ya es como alarmas encendidas, el gobierno está haciendo algo mal, y hay un descontento generalizado, ¿no? Ya en un 9%, por supuesto, hay otros, como te decía, que están en 1% anual, hay países incluso en deflación, que al año siguiente a lo mejor hubo, no sé, menos 0,5% de inflación. Una cosa que a los argentinos nos entra en la cabeza, ¿cómo funciona eso, no? Y un poco ellos se preguntan lo opuesto, que cómo viven en un país donde tenés un 3% de aumento de precios mensual, un más o menos 35 anual. Hemos tenido hasta hace pocos años 50% anual. Ahora la inflación interanual está dando 51,8. Sí. Entonces, en realidad los que estamos parados en el lugar equivocado del mundo somos nosotros. Sí, y hay algo que es paradójico, por ejemplo, que un presidente héroe de la Argentina es Alfonsín, que se fue con 5.000% anual de inflación, ¿no? Y un Sí, diablo es Menem, que la bajó a 1 dígito. No sí, digo sí, que sí. sea perfecto Menem, ni mucho menos, no quiero meter en temas corrupción, ni nada, pero un héroe con 5.000% anual es algo, básicamente, las argentinas no tienen cultura económica, ¿no? No les Bueno, y interesa, mira, ahí no comprenden. le mando un saludo a Manuela Dorri, que ahí justo saludó. Esto que decís justamente es muy interesante. Yo creo, yo ya te digo, la época de Alfonsín no la viví, a Menem sí lo viví, pero no lo recuerdo porque era, digamos, mi infancia. Claro, Sí tengo algunos recuerdos de saber que más o menos había una idea de estabilidad, pero ni siquiera llegaba a entender qué era eso, ¿no? Después, sí, luego lo estudié, y creo que un poco, y decime vos si coincidís con esto, creo que un poco está como esta idea de idealizar la figura de Alfonsín justamente por el retorno de la democracia. Entonces quizá muchas cuestiones se olvidan o se le han perdonado, como, por claro. ejemplo, bien decís, la hiperinflación. Y en el caso de Menem ha pasado, yo creo que lo opuesto. Se lo ha demonizado, de cierta forma, porque también estamos muy acostumbrados en la Argentina a que hay ciertas palabras que se han elegido justamente, para que sean el mal, el demonio, el enemigo. Entonces, a veces podemos ubicar ahí al, no sé, al empresario, pero también ubicamos ahí al neoliberalismo, ¿no? Esta figura que se creó, que Claro. nadie muy bien te la sabe definir, a los que lo usan el concepto, por ahí te dan algunos rasgos, pero realmente yo creo que son muy inconsistentes. Y se lo ha demonizado como figura, que por supuesto le podemos criticar muchísimas cosas, al menemismo yo
De hecho, justo hace unos pocos días discutía en Twitter, yo decía que no había sido liberal, si bien sí había sido el gobierno más liberal que tuvimos desde el retorno de la democracia. Yo creo eso, pero no sostengo que Menem haya sido 100% liberal, ¿no? Pero Claro. sí podemos decir que Cavallo hizo un trabajo fantástico en materia económica al principio con este programa inicial donde logró bajar la inflación prácticamente de la noche a la mañana. Claro, claro. Justamente se encontraron con un país, te diría que en llamas, y lograron más o menos encaminarlo. Después le podemos criticar muchísimas cosas, ¿no? Yo creo que sobre todo el segundo gobierno, pero en materia económica fue una de las mejores gestiones que tuvimos desde el retorno de la democracia, te diría que seguro. Claro, totalmente. No sé, como vos sabés seguramente, después hubo, cuando Argentina volvió al mercado de capitales, hubo un enorme nivel de endeudamiento, cuando el mundo hablaba del milagro argentino, y capaz que se Sí. sustituyó emisión por endeudamiento, pero la crítica no va hacia ahí, viste, que eso es muy criticable también. Pero bueno, esas cosas por eso es tan importante el rol que vos jugás enseñando economía a la gente, ¿no? Es cierto esto que Para decís, me desmitificar. gustó eso, sí, me gustó eso. Es cierto que la crítica no va a la parte técnica de, ok, discutamos en términos económicos si estuvo bien hecho digamos, el ecualizador, ¿no? En economía, si Claro. tocaron donde debían tocar o si dejaron libre donde debían dejar liberado, sino que la discusión es un poco más ideológica. Cuando se lo ataca suele ser desde la ideología. Tal cual, tal cual. Y te quería preguntar, vos hablabas del public choice, la teoría de elección pública, James Buchanan y su Sí. aporte respecto de las problemáticas argentinas. ¿Podrías contar un poco al respecto? Mira, esto es muy interesante, incluso se puede conectar muy bien con lo que venimos charlando, que un poco la teoría de la elección pública, o bueno, en inglés se conoce como public choice, lo que hace es, lo cuento para quienes no saben de qué se trata, es aplicar el análisis económico individual a quienes son los integrantes de la política. Entonces, ¿qué es lo que se plantea? ¿Qué es lo que nosotros estudiamos en economía, no? Que generalmente buscamos maximizar beneficios, minimizar costos. Los economistas estudiamos eso. Entonces, ¿qué es lo que tendría un político como maximización de beneficios, si lo tenemos que plantear así? Lo que busca es maximizar, en cierta forma, su poder, maximizar su, ya sea mantenerse en el poder, eternizarse de algún modo, pero bueno, eso es lo que busca. ¿Y cuáles son las herramientas que tiene para eso? Es justamente el presupuesto público. Entonces, a través de ese presupuesto público, como justamente su fin último sería poder o ganar las elecciones o ser reelecto si ya está en los cargos, lo que hace es, bueno, intentar maximizar los votos, ahí como ese tire y afloje, y lo que se termina haciendo es generándose por incentivos simplemente, una suerte de Estado paternalista, Estado grande, Estado interventor, Estado presente, que incluso muchos a veces lo llaman leviatán, ¿no? Como esta suerte de monstruo insaciable de gasto público. Entonces, ¿qué pasa? Los políticos tienen incentivos a aumentar el gasto público, porque una buena gestión puede estar vista como que la gente tiene más dado por el Estado. Y mucho más se da, yo creo, en casos de países como la Argentina, donde la sociedad demanda, o al menos eso es lo que a mí me asusta, de que Terrible. veo que hay una sociedad que está demandando que el Estado esté presente, que se encargue de más cosas, que si algo falla, faltó Estado. Nunca nos preguntamos sobró, siempre faltó. Entonces, este es justamente uno de los conflictos que se dan y lo que hace que el presupuesto se infle más, que los ministerios sean cada vez más, que la cantidad de gente en el Estado sea cada vez más, que los planes sociales sean cada vez más, y después tenés el problema de quién paga la fiesta, ¿no? Entonces, bueno, ahí, como sabemos en economía, el gasto público se termina financiando o con deuda, o con emisión monetaria, o con impuestos. Distintos gobiernos han elegido distintos caminos, algunos también han mezclado los tres, pero en definitiva siempre terminás en un contexto de ineficiencia, creo yo, y a su vez, terminás entrando en crisis cíclicas que son las que conocemos en Argentina, muchas veces, la mayoría, te diría, impulsadas por el déficit fiscal, que es Claro. impagable en nuestro país. Sí, 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 totalmente. Y ya un poco para ir cerrando y cumplir con nuestros 30 minutos, te pregunto, ¿qué deberíamos hacer para poder escapar de este círculo vicioso, de este perro que se muerde la cola, que es la Argentina, y no puede salir y la torta de la economía se va achicando cada vez más con todos los efectos que conocemos? ¿Qué pregunta? Mira,
Yo te lo voy a responder desde qué podemos hacer los que estamos acá, los que estamos mirando esto, porque ¿qué puede hacer la política o qué puede hacer el ministro de Economía o el presidente del Banco Central? Primero, no me siento capacitada para decirte, sería una irresponsabilidad de mi parte de andar señalando con el dedo. Y segundo, creo que a grandes rasgos todos más o menos nos imaginamos, ok, dejen de emitir, dejen de regular, bajen un poco los impuestos. No te quiero dar esa respuesta. Para mí, lo que podemos hacer, sí, los que estamos acá mirando esto, la gente común, digamos, los que no tenemos ningún poder en el Estado, es empezar por demandarle más a la política, exigirles más, incluso hasta en todo sentido, ¿no? En hacer pagar las cuentas, valga la redundancia, de los mismos conflictos que están generando. ¿Y con eso a qué me refiero? A que no pueden volver nuevamente al poder. Yo quedé completamente desencantada con las últimas elecciones, porque no puede ser que después de todo lo que vimos, y con esto porque, viste, se polariza mucho, y cuando uno ataca a uno te dicen, ah, bueno, sos del otro, si ataco, viste, a la gestión de Cristina, el kirchnerismo, soy de Macri, no. Yo creo que los dos han tenido sus errores, por supuesto, uno muchísimo peor que el otro. Pero no, en este sentido, las últimas elecciones no pueden ser que hayan vuelto a ganar las mismas personas que vimos videos, digamos, está prácticamente comprobado y no juzgado en la justicia, porque bueno, ese es otro tema, nos podemos poner a debatir largo y tendido de eso, pero vimos videos de bolsos revoleados, vimos videos de cajas fuertes, o sea, las pruebas están. Y la cantidad de cosas que no habremos visto, la cantidad de cosas que se nos pasan por alto y nunca nos enteramos y probablemente nunca nos vayamos a enterar. Entonces, para mí hay que exigirle más, te repito, a la política. Si en las próximas elecciones, ahora tenemos la oportunidad a mitad de término de elegir a quienes creemos que van por el camino correcto. Yo no me inclino hacia ningún lado, simplemente doy mis ideas y después que cada uno elija su voto. Mi voto no es público, pero igualmente yo voto en Rosario, así que sé que en Buenos Aires está más candente el tema con los liberales. Pero creo que hay muchas figuras en este momento que merecen y que nos harían un bien inmenso adentro del Congreso. Hay que perseguir, en el buen sentido, ¿no? Perseguir discursivamente a toda esta gente que se viene cargando el país desde hace años y que está haciendo que la gente joven se quiera ir, y que si la mayoría se va, en cierta forma le está cediendo el terreno a más desastre, ¿no? A todas estas ideas que, como ya sabemos, en países que son ejemplo de lo que quieren aplicar acá y que nada más están unos añitos más adelantados, como Venezuela, como Cuba, porque simplemente lo que pasó allá es que están viviendo la historia, digamos, están viviendo nuestro futuro quizá, si acá las cosas no cambian. Entonces, para mí es eso, exigirle a la política y dejar digamos, de hacernos los sonsos, de mirar para otro lado, estos temas, bueno, no me interesan, porque la realidad es que después nos repercuten en el día a día. Entonces, que incluso contarle a un amigo, a mí eso me parece que está bueno. Si vos empezás a charlar con tu entorno, para mí el liberalismo, no me gusta definirlo como sentido común, porque me parece que hay como un proceso mental que hay que hacer para uno saberse liberal, pero sí creo que todos podemos más o menos entender que hay ciertas cosas que no nos gustan, como por ejemplo, laburo 8 horas y de las 8, 5 horas se lleva mi sueldo el Estado, o 4, dependiendo, bueno, ¿no? Un promedio. Entonces, a vos no te gusta que eso te pase, ok, entonces vos lo que querés es una legislación distinta, vos querés que bajen los impuestos. Entonces, ir planteando un poco esas ideas, que me parece que son comunes a todos, porque ahí le planteas, bueno, pero ¿los servicios públicos te vuelven? No, porque después te quejas que en los colegios no están las condiciones dadas para que se den clase, que en la salud pública también faltan un montón de insumos, y después, bueno, la cantidad de gasto público que podemos mencionar que por supuesto no funciona. Pero para mí es eso, es como ir haciendo el trabajito de hormiga, charlar con el entorno cada uno y exigirle a la política. Hoy tenemos esto, que son las redes sociales, que es lo mejor que nos pudo pasar para que tantas cosas se visibilicen. Sin ir más lejos, se difundió hoy el caso de esta docente adoctrinando en clase, hablando del kirchnerismo y demás, una vergüenza absoluta. Así que aprovechémoslo. Buenísimo. Y te hago una cortita más. La Sí, por cultura favor. del trabajo en Argentina. ¿Cómo la ves? ¿Está creciendo, Ah, achicándose? sí. O el porcentaje de población que, digamos, lleva en sus venas, ¿no?, esta cultura del trabajo y que nunca se planteó otra cosa que no sea laburar,
porque lo vio en sus padres, sus abuelos, y encuentra la felicidad en el Claro. trabajo y en la creación de valor, ¿no? Yo creo que ese es un problema. Yo creo que ese es un problema que tenemos realmente. Me encantaría tener la solución, no la tengo. Justamente también hace un par de días hablaba con un par de representantes del Partido Libertario que decían que se iban a acercar a determinados barrios en Buenos Aires, y lo que otros de mis compañeros les decían medio a modo de chicana es, mira, pero lo que te van a pedir, generalizando, ¿no? Porque tampoco es real que, digamos, en ciertos sectores las cosas son siempre igual, porque eso no pasa, ¿no? También nos roban vestidos de traje, y también hay una persona que a lo mejor hoy no puede comer y le cuesta un montón llegar a fin de mes y se está muriendo de ganas de conseguir trabajo. Entonces, no está bueno generalizar, pero un poco lo que le decían es, mira, vos vas a ir a ciertos lugares donde lo que te van a pedir es un plan social, no te van a pedir un trabajo. Entonces, esa respuesta lamentablemente no la tengo, y es un punto que me preocupa muchísimo, porque creo que sí o sí hay que trabajar en eso para poder salir adelante. Pero sí veo que a ver, no es buena la brecha, pero sí veo que hay una gran cantidad de población de chicos, como te decía, con muchas ganas de salir adelante, con muchas ganas de trabajar, que se esfuerzan a diario. Muchos han tenido la suerte y tienen la suerte de tener los medios, y otros tantos se esfuerzan el doble porque quizá no la tienen tan fácil a nivel económico o a nivel familiar, pero sí lo veo en la juventud, mucho esa movilización. Así que es un poco, me da algo de esperanza, y espero que por ahí surja quizá la solución. Muchísimas gracias, Yayi. Bueno, hemos hablado con Yayi Morales, analista económica, columnista, parte del Grupo Joven de la Fundación Libertad. Te agradecemos muchísimo por esta posibilidad, y queremos agradecerle también a todos los que nos han seguido. Este video va a estar disponible en segundos en Instagram, ya grabado, y en un ratito, en unas horas, en las distintas redes. Así que, Yayi, muchísimas gracias por esta posibilidad, y te apoyamos en todo lo que podamos desde Fundación Atlas, y nos encanta tu entusiasmo, tu claridad y tu solidez argumental. Bueno, Martín, muchísimas gracias. Gracias a vos por contactarme, gracias a la Fundación, fue un placer. Y bueno, cuando quieran estoy a disposición y volvemos a charlar más adelante. Bueno, un abrazo grande, muchas gracias. Un Chau, saludo. chau. Buenas tardes. Gracias, chau, chau. Hasta luego, adiós.